Evangelio de hoy. Martes 12 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 1 al 5. El 10. Y del 12 al 14. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Yo les aseguro que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 en las montañas y va en busca de la que se ha extraviado? En verdad les digo que, si la encuentra, se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. Así también, no es la voluntad de su Padre que está en los cielos, que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo nos presenta un pasaje profundamente significativo, que nos invita a reflexionar sobre el corazón de la verdadera grandeza en el reino de Dios. La pregunta de los discípulos sobre quién es el más grande en el reino de los cielos desencadena una enseñanza de Jesús, que es tan radical como transformadora. Jesús, al tomar un niño y colocarlo en medio de ellos, no solo responde a la pregunta de manera inesperada, sino que desafía completamente las nociones humanas de poder, éxito y autoridad. El contexto histórico de la época muestra que, para los discípulos, el reino de Dios ese estaba vinculado a una comprensión muy terrenal del poder, la autoridad y el honor. Ellos, como hombres jóvenes e inexpertos, buscaban un lugar en la gloria futura de Cristo, tal vez pensando en un lugar privilegiado en su corte celestial. Sin embargo, Jesús les presenta una perspectiva completamente diferente: la grandeza en el reino no se mide por la posición social o el poder, sino por la humildad, la sencillez y la capacidad de ser como un niño. El niño, en la cultura judía de la época, era un símbolo de debilidad, dependencia y vulnerabilidad. Este acto de Jesús al poner a un niño en medio de ellos y declarar que quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos, es una lección poderosa para todos nosotros. En el reino de Dios, la verdadera grandeza no es la que busca reconocimiento, ni la que persigue poder, sino la que se abandona en humildad y confianza absoluta en Dios. La humildad como puerta de entrada al reino de Dios. La humildad es la llave para entrar en el reino de Dios. Y es a través de ella que se construye la verdadera relación con el Padre. Cuando Jesús nos invita a ser como niños, nos está llamando a dejar atrás nuestra arrogancia y autosuficiencia, a reconocer nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. La humildad no es solo una actitud externa, sino un estado profundo del corazón que reconoce que, por nuestra propia fuerza,
no podemos alcanzar el reino. Solo a través de la gracia de Dios. Y al someternos con corazón humilde, podemos entrar en su reino. Este pasaje también nos invita a examinar nuestra relación con los demás. Vivir con humildad implica poner a los demás por encima de nosotros mismos, valorar a los más pequeños, los vulnerables y los que no tienen poder. En muchas culturas, incluso hoy, el niño es una figura sin poder. Y ser como un niño en el reino de Dios es aprender a colocar a los demás en primer lugar. A servir sin esperar recompensa. Y a amarlos sin condiciones. Este tipo de humildad y amor es el que Jesús vivió y nos invita a practicar. La invitación de Jesús a ser como niños también tiene implicaciones profundas en nuestra vida espiritual. Un niño no se preocupa por su futuro. No carga con la ansiedad del mundo ni se siente superior a los demás. Su confianza es completa en su cuidador, en su padre o madre, y de esta manera, Jesús nos llama a confiar completamente en Él. El cristiano que se hace pequeño es el que confía plenamente en la providencia de Dios, sin importar las circunstancias. El valor del niño en el reino de Dios, un signo de la protección divina. En el versículo 10, Jesús hace un llamado claro sobre la importancia de no despreciar a los niños, porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí, Jesús nos muestra el profundo valor que tienen los niños en los ojos de Dios. La sociedad de la época de Jesús a menudo no valoraba a los niños como lo haría una sociedad moderna. Pero Jesús les da una dignidad profunda y eterna, al señalar que son protegidos por los ángeles y que tienen un acceso especial al Padre. Este versículo resalta la importancia de cuidar y proteger a los más vulnerables entre nosotros. No se trata solo de los niños en sentido literal, sino de todos los pequeños, los marginados, los que no tienen voz en la sociedad. Jesús nos llama a velar por los más débiles y a reconocer que ellos tienen un valor inmenso en el reino de Dios. Al hacerlo, no solo seguimos el ejemplo de Jesús, sino que también cultivamos un corazón que se refleja en su amor por los más pobres, los más necesitados y los más frágiles. Además, Jesús nos recuerda que los ángeles que cuidan a los niños están siempre en la presencia de Dios, lo que implica que hay una intercesión divina continua por aquellos que son humildes y vulnerables. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque los niños puedan parecer pequeños e insignificantes en el mundo, para Dios son preciosos, y Él se ocupa de ellos con una dedicación incansable. Este mismo cuidado y amor Dios lo extiende a cada uno de nosotros, especialmente a los humildes y a los que tienen un corazón de niño. La parábola de la oveja perdida, el corazón misericordioso de Dios. Los versículos 12 y 14 nos traen la parábola de la oveja perdida, que revela el corazón de Dios por cada uno de nosotros. Jesús ilustra la gran misericordia y amor de Dios al compararse con un pastor que, dejando las 99 ovejas en el monte, va en busca de la que se ha perdido. Este es un retrato de la compasión divina. Un amor que no se conforma con lo que tiene, sino que siempre busca al que está perdido, al que se ha desviado del camino.
El hecho de que el pastor deje las 99 para ir en busca de una sola oveja perdida subraya la importancia de cada individuo en los ojos de Dios. No hay nada ni nadie que quede fuera del alcance del amor divino. Cada persona es preciosa para Dios. Y su amor no se limita solo a aquellos que están cerca de Él, sino que también va en busca de los que han perdido el camino. Este es un recordatorio de que nunca estamos fuera del alcance de su misericordia. No importa cuán lejos nos hayamos alejado. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con los demás. Si Dios busca con tal fervor a la oveja perdida, ¿cómo podemos nosotros hacer menos por aquellos que están lejos? Somos llamados a imitar el amor y la misericordia de Dios, a buscar a aquellos que se han perdido, no solo en sentido espiritual, sino también en sentido emocional, social o físico. La parábola de la oveja perdida nos desafía a no conformarnos con cuidar de los que ya están en la iglesia, sino a salir al encuentro de los que necesitan el amor de Dios. Incluso si esto significa ir en busca de los que han caído o se han apartado. La alegría del regreso, un llamado a la reconexión con Dios. La parábola de la oveja perdida también nos muestra la alegría que se experimenta cuando lo perdido es encontrado. El pastor, al encontrar la oveja, no solo regresa a casa con ella, sino que llama a sus amigos y vecinos para celebrar. Esta imagen de fiesta y celebración es una expresión de la alegría de Dios cuando uno de sus hijos regresa a su presencia. Cada alma que se arrepiente, cada corazón que se vuelve a Él, provoca una celebración en el cielo. Este es un recordatorio maravilloso de que el arrepentimiento y la reconciliación no son simplemente un deber, sino un acto de profunda alegría tanto para nosotros como para Dios. Cuando nos apartamos del camino de Dios, Él siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo con brazos abiertos. La vida cristiana, por tanto, no se trata solo de evitar el pecado, sino de celebrar la posibilidad de volver a Dios, siempre que nos arrepintamos con sinceridad. Esta es la esperanza del cristiano. Que no importa cuán lejos hayamos ido, siempre hay un camino de regreso a la casa del Padre. El valor de cada persona, la inclusión en el reino de Dios. El mensaje central de este pasaje es que en el reino de Dios no se pierde a nadie. Cada persona, sin importar su condición, su estatus o su pecado, tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. Jesús nos invita a valorar y cuidar a todos los miembros de la comunidad, especialmente a los más pequeños, los más débiles y los que están fuera del camino. Todos tienen un lugar en el reino de Dios. Y nuestra misión como discípulos es ir en busca de los que están perdidos, como el buen pastor, para traerlos de vuelta al redil. Al mismo tiempo, este pasaje nos invita a ser conscientes de nuestra propia condición como ovejas perdidas. Necesitamos recordar que no somos mejores que los demás y que, en nuestra propia vida, hemos sido buscados por el amor incondicional de Dios. Esta realidad nos llama a la humildad y nos permite mirar a los demás con compasión y misericordia. En el reino de Dios no hay lugar para el juicio ni el desprecio, sino para el amor que se extiende a todos, sin excepción.
El reino de Dios, una realidad que transforma nuestra visión del mundo. El pasaje de Mateo no solo nos presenta un modelo de humildad y misericordia, sino también un llamado profundo a reimaginar nuestra relación con el mundo y con los demás. Al enseñarnos que el reino de Dios se construye sobre la base de un corazón humilde, Jesús nos invita a ver la vida desde una perspectiva radicalmente diferente. En la sociedad moderna, a menudo medimos el éxito y la grandeza según criterios de poder, influencia y riqueza. Sin embargo, el reino de Dios propone un modelo completamente distinto. En su reino, los pequeños, los humildes y los que sirven son los verdaderos grandes. Al seguir a Jesús, estamos llamados a transformar nuestras prioridades y nuestros valores. La visión del reino de Dios nos invita a cuestionar las estructuras de poder que existen en el mundo y a encontrar en la humildad una verdadera fuerza. Vivir el reino no significa solo esperar una recompensa futura, sino comenzar a construirlo aquí y ahora. En nuestras relaciones diarias, en nuestras acciones cotidianas. Cuando nos hacemos pequeños, como el niño del Evangelio, somos capaces de ver el mundo con los ojos de Dios, reconociendo en cada persona, sin importar su estatus o condición, la dignidad que les otorga ser hijos e hijas de Dios. El desafío de ser como niños, vulnerabilidad y confianza total en Dios. La invitación de Jesús a ser como niños es, sin duda, uno de los aspectos más desafiantes del Evangelio. El niño no es solo un modelo de humildad, sino también de total vulnerabilidad. Ser como un niño significa dejar de lado nuestra necesidad de control, de autosuficiencia, y aprender a depender completamente de Dios. Los niños confían sin reservas, y Jesús nos llama a hacer lo mismo. Confiar en que Él proveerá para todas nuestras necesidades, incluso cuando no entendemos el camino que Él tiene para nosotros. En nuestra vida adulta, aprender a vivir con esta confianza total en Dios es un desafío constante. La sociedad nos enseña a ser autosuficientes, a depender de nuestros propios esfuerzos y capacidades para lograr el éxito. Sin embargo, el reino de Dios nos invita a reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que nuestra verdadera fuerza proviene de Dios. Ser como un niño implica también ser capaz de recibir amor sin miedo, sin orgullo, y estar dispuestos a ser transformados por la gracia de Dios. El reino de los cielos, un lugar de restauración y comunión. Al leer este pasaje, podemos ver que el reino de los cielos no es solo un lugar futuro, sino una realidad presente, que se construye aquí y ahora, a través de nuestras acciones y actitudes. La manera en que tratamos a los demás, especialmente a los más pequeños y vulnerables, es una manifestación de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Jesús nos muestra que el reino es un lugar de restauración y comunión, donde las relaciones se basan en el amor, la misericordia y el cuidado mutuo. Este reino comienza a manifestarse cuando vivimos de acuerdo a sus principios, no esperando recompensas terrenales, ni buscando nuestro propio beneficio, sino viviendo como testigos del amor de Dios. A medida que practicamos la misericordia, el perdón y la compasión,
hacemos que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Por tanto, el reino de los cielos no es solo un destino al que aspiramos, sino una forma de vivir en la que cada acto de amor y de servicio contribuye a su construcción. La búsqueda de los perdidos, una misión de todos. Una de las enseñanzas más poderosas de este pasaje es que la búsqueda de los perdidos no es una tarea solo de Jesús, sino también de todos aquellos que lo siguen. Los cristianos estamos llamados a ser como el buen pastor, que no se conforma con dejar a los perdidos atrás, sino que sale en su búsqueda, con un corazón lleno de amor y de compasión. Cada vez que ayudamos a una persona a encontrar su camino hacia Dios, cada vez que ofrecemos apoyo a los que han caído o se sienten alejados, estamos participando activamente en la misión de Jesús. Es fácil pensar que la misión de buscar a los perdidos es responsabilidad solo de los sacerdotes, los misioneros o aquellos que tienen un ministerio específico. Pero en realidad, todos los cristianos son llamados a ser pastores. La misión de restaurar y buscar lo perdido nos compete a todos. Cada cristiano debe estar dispuesto a ver al prójimo con los ojos de Jesús, dispuesto a ver la dignidad en aquellos que han sido olvidados y a darles la oportunidad de experimentar la gracia de Dios. La fuerza de la vulnerabilidad. Una de las lecciones fundamentales que nos deja este pasaje es la enseñanza de que ser pequeño o vulnerable no es un signo de debilidad, sino de fuerza espiritual. En el reino de los cielos, la verdadera fortaleza no proviene de la autosuficiencia o del poder, sino de reconocer nuestra dependencia de Dios. Los niños, en su fragilidad, son el ejemplo de quienes confían plenamente en otros para su bienestar. Así, Jesús nos invita a abandonar nuestra autosuficiencia y a depender de Dios como lo haría un niño con sus padres. Cuando nos hacemos pequeños, cuando nos reconocemos vulnerables y necesitados de la gracia divina, encontramos la verdadera fortaleza. Este acto de humildad espiritual abre las puertas del reino de los cielos, porque nos permite ser receptivos a la voluntad de Dios, sin los obstáculos que nuestra orgullosa autosuficiencia suele levantar. La paz en la aceptación de la voluntad divina. La paz interior que podemos experimentar cuando nos reconocemos pequeños ante Dios es incalculable. Cuando aceptamos que no podemos controlarlo todo, que no tenemos todas las respuestas, y que nuestra salvación depende completamente de Dios, entramos en un estado de paz. Esta paz proviene de una aceptación profunda de la voluntad divina y de un rendimiento confiado a su amor. En un mundo donde la lucha por el poder y el control parece ser el objetivo primordial de muchas personas, Jesús nos enseña que la verdadera paz viene al reconocer nuestra fragilidad y confiar en que Dios es el único que nos puede sostener. El camino hacia la paz en nuestras vidas comienza cuando, al igual que el niño en el Evangelio, nos entregamos sin reservas a Dios, aceptando que, si bien no entendemos todo, Él siempre tiene el control y su propósito es bueno. Este camino implica la renuncia a nuestra voluntad propia y la disposición a seguir la de Dios, sabiendo que en esa obediencia está la paz verdadera.
La responsabilidad de ser pastores del reino. En el pasaje, Jesús no solo nos muestra cómo debemos vivir como pequeños en el reino de los cielos, sino también cómo debemos actuar como pastores de los que están a nuestro alrededor. Ser cristiano implica ser guía, ser luz, y sobre todo, ser el ejemplo de Jesús para los demás. No se trata solo de recibir la misericordia de Dios, sino de transmitirla, de ser los portadores de la buena noticia para aquellos que aún no han experimentado el amor transformador de Cristo. Este rol de pastor no es solo para los líderes eclesiásticos, sino para todos los creyentes. Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, está llamado a cuidar de los pequeños, es decir, de aquellos que necesitan el consuelo, el perdón y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Este llamado a ser pastores implica un compromiso constante con la misericordia, la dedicación y la presencia, estando dispuestos a salir en busca de los que se han perdido, sin descanso y sin exclusión. El rostro de Dios en los más pequeños. Al acoger a los pequeños, al cuidar a los más vulnerables, al proteger a los débiles, no solo estamos cumpliendo con un mandato de amor y misericordia, sino que estamos encarnando el rostro mismo de Dios. Jesús nos revela que cuando servimos a los más pequeños, es a Él a quien estamos sirviendo. Este es el misterio profundo que subyace en el Evangelio, la identificación de Dios con los más pobres y humildes. Cada vez que nos acercamos con amor a aquellos que la sociedad tiende a rechazar o ignorar, estamos acercándonos al corazón de Dios, reflejando su propia naturaleza. La misericordia de Dios se hace visible en nosotros, y a través de nosotros, el rostro de Dios se hace presente en el mundo. Esta es una llamada a la acción para todos los cristianos. Porque nuestra fe no es solo una cuestión personal entre Dios y nosotros, sino también una responsabilidad social hacia el prójimo. El poder de la oración y la intercesión por los pequeños. Los discípulos, al ver la respuesta de Jesús, probablemente se sintieron desbordados por la sencillez de su enseñanza. Jesús no les dio un complejo programa de acciones, sino una llamada directa a cuidar a los más pequeños, a darles la bienvenida, a ser los protectores de los más vulnerables. Para que podamos cumplir con esta misión, es esencial que nos apoyemos en la oración y en la intercesión. Es fundamental orar por aquellos que están en peligro de extraviarse, por los que están lejos de la gracia de Dios, y por los que han sido heridos por la vida. Al hacerlo, no solo nos unimos en solidaridad con ellos, sino que también invocamos la gracia divina, para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y los traiga de vuelta al redil del buen pastor. La oración de intercesión por los demás es uno de los medios más poderosos de restauración en el reino de los cielos. El amor incondicional de Dios, un llamado a reflejarlo. El amor de Dios por los pequeños es incondicional y gratuito. No se basa en los méritos o las buenas obras de las personas, sino en su propio corazón lleno de compasión y misericordia. Cuando vemos a un niño o a una persona necesitada y decidimos acogerla, estamos reflejando este amor. El desafío es vivir de acuerdo a este amor, extendiéndolo no solo a aquellos que lo merecen, sino a todos, sin distinción de raza, religión, historia o situación.
como seguidores de Cristo, estamos llamados a ir más allá de nuestra zona de confort y amar a los que más lo necesitan, a aquellos que a menudo son descartados por la sociedad. Al hacerlo, participamos de la misión universal de Cristo, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y a restaurar la dignidad de todos. La transformación a través del amor. Este pasaje nos muestra que, cuando amamos a los pequeños, transformamos tanto a los que amamos como a nosotros mismos. Jesús no solo nos pide que cuidemos de los más pequeños, porque es lo correcto, sino porque en este acto de servicio nos transformamos a nosotros mismos. El amor tiene un poder sanador y transformador. Y cada vez que actuamos en el nombre de Jesús para servir a los demás, nos hacemos más como Él. La preparación para el reino, no desperdiciar oportunidades. La lección final de este pasaje es una invitación a no desperdiciar las oportunidades de servir y cuidar a los demás. Cada momento en que nos enfrentamos a un pequeño o a alguien en necesidad es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para hacer visible su amor en el mundo. Las decisiones que tomamos en estos momentos son cruciales para nuestra preparación para el reino de los cielos. Cuando servimos a los demás con humildad, compasión y amor, estamos preparando nuestro corazón para el reino. Porque estamos viviendo ya en armonía con los valores del reino de Dios. Nuestra vida, en cada uno de esos actos, se convierte en una manifestación de la grandeza del amor de Dios en la tierra. La promesa de la alegría al servir. Cuando Jesús nos invita a cuidar de los pequeños, no solo nos está llamando a una acción de compasión, sino a vivir con alegría. La verdadera alegría del cristiano proviene de ver a los demás restaurados, curados, y acercándose a Dios. Cada vez que servimos con un corazón lleno de amor, participamos de la alegría celestial, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesús mismo enseñó que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. El acto de dar y servir no debe ser visto como un sacrificio que nos agota, sino como una oportunidad de recrear nuestra vida en Cristo, de vivir de acuerdo con la naturaleza divina del amor. Cuando vivimos para los demás, especialmente para los más necesitados, nuestras vidas se enriquecen con una paz y una alegría que no pueden ser comprendidas desde el mundo material. El valor de la persistencia en la misericordia. El reino de Dios no solo está destinado a los que han sido restaurados de inmediato, sino a aquellos que siguen buscando, insistiendo, persiguiendo la misericordia una y otra vez. La parábola de la oveja perdida, en la que el pastor no descansa hasta encontrar la última oveja, nos muestra que la misericordia no es algo que se da solo una vez, sino que debe ser persistente. No hay momento en el que debamos dar por perdida a una persona. Incluso si alguien se aleja repetidamente, nuestra misión sigue siendo buscarlo y traerlo de vuelta. La misericordia de Dios no se agota. Y la nuestra tampoco debería hacerlo. Esta persistencia en la búsqueda es un reflejo del amor de Dios, que nunca abandona a sus hijos, sin importar lo lejos que estén. Cada vez que buscamos con sinceridad, nos acercamos más al corazón de Dios.
Y transformamos el mundo a través de nuestra compasión continua. La misericordia, un regalo para todos, sin exclusión. El amor de Dios es radicalmente inclusivo. Porque no hace distinción entre los justos y los pecadores. Jesús enseñó que el reino de Dios está reservado para aquellos que aceptan el amor divino, independientemente de su historial, su raza o su estatus social. Por ello, como cristianos, estamos llamados a ser inclusivos en nuestra misericordia, sin hacer distinciones ni juicios sobre quién merece o no el amor de Dios. Este es un desafío, especialmente en un mundo donde las divisiones sociales, culturales y religiosas parecen ser la norma. El Evangelio de Jesús nos invita a romper esas barreras, a construir comunidades en las que todos sean bienvenidos. La misericordia incondicional es un testimonio de la grandeza de Dios, que no excluye a nadie de su amor. La oportunidad de ser testigos del amor de Dios. El llamado a buscar a los pequeños, a los perdidos, a los marginados. Es también una invitación a ser testigos vivientes del amor de Dios. Al actuar con misericordia, no solo estamos ayudando a los demás, sino que estamos mostrando al mundo la realidad del reino de los cielos. La forma en que vivimos, la forma en que tratamos a los demás, refleja la transformación que ha tenido lugar en nuestro propio corazón. Cada vez que extendemos nuestra mano a alguien en necesidad, estamos revelando a Cristo en nuestro interior. Este testimonio es vital porque el mundo necesita ver no solo que predicamos el amor de Dios, sino que lo vivimos. La credibilidad de nuestro mensaje depende de la sinceridad con la que actuamos y de la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Si realmente creemos en el amor de Dios, entonces este amor debe ser palpable en nuestra vida diaria, en nuestras interacciones con los demás, el compromiso con los más necesitados. Como parte de nuestro testimonio, debemos comprometernos con los más necesitados. No solo cuando nos es conveniente, o cuando podemos ver resultados inmediatos. Este compromiso implica un desprendimiento personal, un desafío a nuestra comodidad. En el Evangelio, Jesús nos pide que vayamos al encuentro de los que más necesitan nuestra ayuda. No solo de los que son fáciles de ayudar o que podemos ofrecerles algo a cambio. El compromiso con los más necesitados no es solo una acción externa, sino una actitud del corazón. Al comprometernos con los más pequeños, estamos reflejando el mismo corazón de Dios, que se compromete con el débil, el afligido y el pecador. Esta actitud de compromiso constante es lo que construye la verdadera comunidad cristiana. Una comunidad donde el amor de Dios se vive de manera auténtica. La protección divina sobre los más vulnerables. Un llamado a la justicia y la inclusión. En el versículo 10, cuando Jesús nos recuerda que no debemos despreciar a los niños, también nos está llamando a valorar y proteger a todos aquellos que son vulnerables en nuestra sociedad. En muchas ocasiones, los más débiles, los pobres, los marginados, son olvidados o ignorados. Pero para Dios, ellos tienen un valor inmenso. La promesa de que sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Resalta el hecho de que, en el reino de Dios, todos son importantes y tienen un lugar. Este llamado a proteger a los más vulnerables
Nos invita también a reflexionar sobre cómo tratamos a aquellos que están fuera del centro de la sociedad. No solo se trata de proteger a los niños en sentido literal, sino de asegurarnos de que los desamparados, los marginados y los que carecen de poder, tengan un lugar en nuestra comunidad. Jesús nos llama a construir una sociedad donde todos tengan acceso a dignidad, justicia y amor. Este es un mandato que no podemos ignorar. Trabajar para que el reino de Dios se haga presente en nuestras comunidades, garantizando que los más necesitados sean cuidados y que nunca sean considerados insignificantes. La responsabilidad de buscar a los perdidos. El corazón de Dios por los alejados. La parábola de la oveja perdida, que aparece en los versículos 12 a 14. Es una de las más conmovedoras de todo el Evangelio. Nos muestra el profundo amor de Dios por cada uno de sus hijos e hijas, y su deseo incansable de buscar y salvar a los perdidos. El pastor que deja las 99 ovejas para ir tras la perdida no solo demuestra una misericordia imparable, sino también un amor que no se conforma con lo que ya tiene, sino que va más allá para buscar lo que está extraviado. Este relato nos reta a cuestionar cómo vivimos nuestra misión como cristianos en un mundo lleno de personas perdidas. No se trata solo de cuidar y amar a los que ya están en la iglesia o en nuestra comunidad, sino de salir en busca de aquellos que están lejos, que han perdido el camino, o que nunca han oído hablar del amor de Dios. Como miembros del reino de Dios, nuestra misión es llevar la luz de Cristo a los rincones más oscuros de la sociedad. Buscar a los que están extraviados y traerlos de vuelta al redil de Dios. El amor del pastor por la oveja perdida también nos recuerda que, en el reino de Dios, no hay nadie que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Ningún ser humano está tan lejos que no pueda ser alcanzado por el amor de Dios. Este es un mensaje de esperanza. No importa cuán perdida o alejada se sienta una persona. Siempre hay un camino de regreso al Padre, y nosotros, como cristianos, somos llamados a ser instrumentos de ese regreso. El gozo de la redención, celebrando el retorno al reino. La parábola también nos muestra la alegría que experimenta el pastor al encontrar la oveja perdida. Esta celebración es un reflejo de la alegría que experimenta Dios cuando un alma se arrepiente y regresa a Él. La redención no es solo un proceso espiritual, sino una fiesta, un momento de alegría indescriptible. Dios se regocija por cada persona que se vuelve a Él. Y ese gozo celestial es el gozo que también debemos experimentar como comunidad de creyentes. El cristiano que ha experimentado la gracia de Dios y ha sido restaurado por Él, es llamado no solo a ser testigo de esa alegría, sino a compartirla con los demás. La vida cristiana es una celebración continua de la redención de Dios, una vida llena de gratitud, de gozo por lo que Dios ha hecho en nosotros y por lo que continúa haciendo en el mundo. Este gozo no debe ser retenido, sino compartido con todos los que aún están perdidos. El desafío de vivir el reino aquí y ahora. Un llamado a la transformación social. El pasaje de Mateo 18 también nos llama a vivir el reino de Dios aquí y ahora.
no solo como una expectativa futura. La vida cristiana no es solo un acto de espera pasiva por la venida del reino, sino un desafío activo de vivir según los valores del reino en el presente. Vivir como ciudadanos del reino significa abrazar la humildad, la misericordia y el servicio a los demás como principios fundamentales. Significa transformar nuestras comunidades, nuestra sociedad y nuestras relaciones para que reflejen el amor, la justicia y la paz de Dios. Este desafío también nos invita a trabajar por un mundo más inclusivo, donde cada persona, sin importar su condición, sea valorada y respetada. El reino de Dios no es solo un lugar espiritual, sino un principio de vida que debe ser vivido en todos los aspectos de nuestra existencia. Como cristianos, estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo, construyendo una sociedad que refleje la dignidad y el amor de Dios por todos sus hijos. La dignidad del más pequeño. Un recordatorio de nuestra propia dependencia de Dios. Este pasaje no solo nos invita a reflexionar sobre los más pequeños en la sociedad, sino que también nos recuerda nuestra propia dependencia de Dios. Vivir en el reino de Dios implica reconocer que, en muchos aspectos, somos como esos niños que dependen completamente de la providencia divina. Esta dependencia no es una debilidad, sino una fuerza que nos lleva a un lugar de confianza profunda y paz. Cuando entendemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que nuestra vida y nuestra salvación dependen de la gracia de Dios, nuestra relación con Él se profundiza y se hace más auténtica. El llamado a ser como niños no es solo una lección sobre humildad, sino también sobre la confianza plena que los niños depositan en sus padres. Jesús nos invita a tener una confianza total en Dios, a dejar de lado nuestras inseguridades y a rendirnos a su voluntad. La grandeza en el reino no está en la autosuficiencia, sino en la capacidad de entregarnos en total confianza a aquel que nos cuida, que nos ama y que nos guía en cada paso. La inclusión de los marginados, un llamado a ser testigos de la misericordia de Dios. La protección de los pequeños, tanto en el sentido literal como en el figurado, nos hace pensar en los marginados de nuestra sociedad. Jesús, al hablar de los niños, no solo está dando valor a los pequeños en edad, sino también a aquellos que son considerados débiles o inferiores por la sociedad. Al pedirnos que no despreciemos a los pequeños, nos está enseñando a ver a cada ser humano, sin importar su estatus social, su raza o su posición económica, con los ojos del amor de Dios. Esta perspectiva nos desafía a cuestionar las formas en que excluimos a ciertos grupos de la sociedad, ya sea por prejuicios, indiferencia o falta de compasión. Como cristianos, estamos llamados a construir un mundo más inclusivo, un reino donde cada persona, especialmente los vulnerables, sean tratados con dignidad, respeto y amor. El amor de Dios no excluye a nadie. Y de la misma manera, nosotros debemos extender este amor sin barreras. Jesús también nos recuerda que aquellos que cuidan de los más pequeños, de los marginados y de los vulnerables, son los que realmente reflejan el corazón de Dios. De la misma manera que Dios se acerca a los perdidos,
Nosotros debemos salir al encuentro de aquellos que están despojados de su dignidad o que viven al margen de la sociedad. Este es un reto práctico que nos invita a vivir nuestra fe no solo en palabras, sino también en acciones concretas de justicia y misericordia. La responsabilidad de ser como el buen pastor. Buscar a los perdidos y alejados. El pasaje de la parábola de la oveja perdida destaca un aspecto fundamental del carácter de Dios. Su voluntad de buscar a los perdidos, sin importar el costo. Al dejar las 99 para ir tras la perdida. El buen pastor no actúa por obligación, sino por un amor que no tolera la separación. Este es el amor que debemos reflejar nosotros. El amor que no se detiene ante la pérdida de una sola alma. Este amor también nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a llegar a aquellos que, por diversas razones, se han alejado o nunca han conocido el amor de Dios. Cuando entendemos que, para Dios, cada persona es invaluable, comprendemos también nuestra responsabilidad como cristianos. Estamos llamados a ser agentes de reconciliación. A buscar a aquellos que han sido perdidos en el camino. Ya sea por decisiones erradas, por dolor, por falta de apoyo, o simplemente por la indiferencia de la sociedad. Este llamado a ser como el buen pastor implica ir más allá de la comodidad y de nuestras propias expectativas. Dedicando tiempo, energía y recursos para aquellos que más lo necesitan. El desafío aquí es abandonar la mentalidad del rebaño seguro, donde solo nos preocupamos por los que están dentro, y abrazar la misión del pastor misericordioso, que busca a los que están afuera, a los que han caído en el abismo de la soledad, la desesperanza o la exclusión. La acción de Jesús nos muestra que la salvación no es solo para los que están cerca, sino también para los que están lejos. El amor de Dios no tiene límites, y nosotros, como sus seguidores, debemos vivir ese amor al buscar a los alejados y a los perdidos. La alegría celestial por la conversión. Un encuentro con la misericordia infinita de Dios. El retorno de la oveja perdida es un motivo de gran alegría para el pastor, pero también para los cielos. Jesús nos muestra que el arrepentimiento y la conversión no solo son actos de restauración personal, sino momentos de gozo y celebración en el reino de Dios. Este gozo celestial es el resultado de la reconciliación con Dios. Y es una expresión del amor incondicional que Él tiene por todos sus hijos. Cuando un corazón se arrepiente y regresa a Él, no solo se restaura, sino que se llena de una paz y una alegría que solo Dios puede dar. Este gozo celestial no debe ser visto solo como una celebración futura, sino como un principio de vida en nuestra comunidad de fe. Vivir como discípulos de Cristo significa que participamos activamente en esta celebración continua de la gracia de Dios, al compartir el Evangelio con los perdidos, y al verlos regresar al redil, nos unimos a la alegría que llena los cielos. Este es un gozo que se extiende más allá de las emociones humanas y nos conecta con el corazón mismo de Dios. Como cristianos, debemos permitir que esta alegría transforme nuestra vida cotidiana. No se trata solo de esperar el regreso del Señor al final de los tiempos, sino de celebrar, aquí y ahora, la alegría de la reconciliación y la restauración.
El regreso de un alma perdida al reino de Dios es un motivo de alegría para nosotros. Y esa alegría debe ser compartida con aquellos que aún no conocen a Cristo. La misión cristiana es, en última instancia, una misión de esperanza y de gozo. Un gozo que se manifiesta cuando vemos a los alejados encontrar su camino de regreso a Dios. La Iglesia como comunidad del reino, un refugio para los vulnerables. El reino de Dios no es solo una dimensión futura, sino también una realidad presente en la comunidad cristiana. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un refugio para los vulnerables, los perdidos y los pequeños. Al vivir nuestra fe, debemos procurar ser una comunidad que refleja el reino de Dios. Un lugar donde todos son bienvenidos, independientemente de su historia o condición. La Iglesia no es un lugar para los perfectos, sino para los imperfectos que buscan la misericordia y el perdón de Dios. Al vivir como comunidad cristiana, debemos preguntarnos: ¿cómo estamos recibiendo a los más débiles y a los que se sienten perdidos? ¿Estamos siendo una comunidad que se acerca a los marginados, los solitarios y los que están fuera del camino? El reino de Dios se construye cuando vivimos en unidad, amor y misericordia unos con otros, sin excluir a nadie. Cuando practicamos el amor y la aceptación incondicionales, reflejamos al mismo tiempo el amor de Cristo por nosotros. La recompensa de la misericordia. Uno de los mensajes más profundos que Jesús nos deja en este pasaje es que, aunque nuestra misión en el mundo pueda parecer difícil o incluso sin recompensas visibles, la recompensa en el reino de los cielos es infinita. Cada acto de misericordia, por pequeño que sea, tiene un valor eterno ante Dios. Jesús nos recuerda que, aunque no siempre recibimos recompensas inmediatas, en esta vida, Dios no olvida ninguna de nuestras obras de amor. La recompensa no es necesariamente material, sino que es el gozo profundo de saber que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, siendo cooperadores en la misión de salvar al mundo. La verdadera recompensa es vivir en paz con Dios y con los demás, sabiendo que hemos sido fieles a la llamada de amor y misericordia. El reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos no es solo un lugar hacia el que caminamos, sino una realidad presente que podemos experimentar aquí y ahora. La misericordia es uno de los pilares sobre los cuales podemos construir este reino en la tierra. Al vivir de acuerdo a este principio divino, convertimos nuestras comunidades en pequeños reflejos del reino. Lugares donde el amor, la paz, la justicia y la misericordia son el motor que mueve nuestras acciones. Cada vez que actuamos con misericordia, estamos construyendo el reino de Dios, haciendo que su voluntad se cumpla en la tierra. Por eso, nuestro llamado como cristianos es ser constructores del reino. No solo a través de las palabras, sino sobre todo a través de nuestras acciones, que deben estar impregnadas de amor y misericordia. La misericordia como camino de conversión. El camino de la misericordia no es solo para quienes ya están dentro de la comunidad cristiana, sino para todos, incluidos los que aún no han encontrado el camino hacia Cristo. La misericordia tiene la capacidad de conducir a la conversión, no solo de las almas que aún no conocen a Dios, sino también
De los cristianos que, a veces, pierden de vista el llamado de Cristo a vivir según su ejemplo. Este proceso de conversión implica un regreso constante al corazón de Dios, un retorno a la verdad y la justicia que Él nos ha mostrado. La misericordia no es solo una obra exterior, sino también un trabajo interior que purifica nuestro corazón, eliminando la ira, el rencor y el egoísmo. Cada acto de misericordia es una invitación a la conversión. Pues en cada uno de estos gestos, somos llamados a transformar no solo nuestras acciones, sino también nuestra visión del mundo. La conversión es un proceso continuo, que nos mueve hacia una identificación cada vez mayor con Cristo, quien es la misericordia personificada. La misericordia, un acto de fe en la gracia divina. La misericordia no surge de nuestras fuerzas humanas, sino de la gracia de Dios. Actuar con misericordia es una manera de responder a la gracia que Dios nos da, entendiendo que no somos capaces de perdonar, de servir y de amar como Cristo, sino solo porque Él nos ha capacitado para hacerlo. Es Dios quien, a través de su Espíritu Santo, nos mueve a actuar con compasión y generosidad, recordándonos que no somos los que hemos dado el primer paso, sino que Él ya lo ha dado por nosotros. Cuando practicamos la misericordia, lo hacemos en fe, confiando en que Dios puede obrar a través de nosotros. La misericordia es una respuesta a la gracia divina, un reconocimiento de que todo lo que tenemos y podemos ofrecer proviene de Dios. Actuar con misericordia es reconocer que somos instrumentos de su amor y de su poder transformador. El llamado a ser testigos de la misericordia de Dios. En el Evangelio, Jesús nos llama a ser testigos de la misericordia de Dios. Cuando vivimos una vida marcada por la misericordia, nos convertimos en reflejos del amor divino para el mundo. No somos solo predicadores de la misericordia de Dios, sino también testigos vivos de esa misericordia. Cada acto de perdón, de servicio y de acogida es una manifestación del reino de los cielos. Los demás deben ver en nosotros, no solo palabras, sino acciones concretas, que den testimonio de la grandeza del amor de Dios. Ser testigos de la misericordia no es solo un mandato, sino también una gracia especial que Dios nos concede para ser parte activa de su obra redentora. Cada día, al vivir según los valores del reino, mostramos al mundo que Dios es un Dios de amor, que acoge, perdona y restaura. La misericordia y la esperanza. La misericordia también está profundamente ligada a la esperanza. Al mostrar misericordia, no solo estamos reflejando el amor de Dios, sino también proclamando la esperanza de que todo puede ser renovado en Cristo. La misericordia es el camino hacia la restauración. Un camino en el que las situaciones más oscuras de la vida pueden ser iluminadas por la luz de la esperanza cristiana. La misericordia no solo consuela a los demás, sino que renueva nuestras propias esperanzas, recordándonos que siempre hay un camino de restauración, incluso cuando parece que todo está perdido. Cada vez que extendemos la misericordia, estamos ofreciendo esperanza, mostrando que, en Cristo, nunca hay una situación que no pueda ser transformada. La misericordia es el fundamento de nuestra esperanza cristiana, pues en ella vemos que Dios no abandona a nadie,
sino que siempre está dispuesto a restaurar, sanar y renovar a aquellos que vuelven a Él con un corazón arrepentido. La misericordia, un llamado a la acción. Es importante entender que la misericordia no es solo un sentimiento o una actitud interna, sino también una acción concreta. La misericordia nos llama a actuar, a tomar decisiones que reflejen el amor y la compasión de Dios. Esto puede implicar ayudar a los necesitados, consolar a los que sufren, perdonar a los que nos ofenden, y trabajar por la justicia y la paz en nuestras comunidades. La misericordia no se queda en palabras vacías, sino que se hace carne, se hace visible en nuestras vidas. Al practicar la misericordia en acción, no solo transformamos las vidas de los demás, sino que también nos transformamos a nosotros mismos. Cada acto de misericordia es un paso más hacia la santidad, hacia una vida más plena en Cristo. La misericordia, por tanto, no solo es una virtud cristiana, sino una verdadera vocación, a la que todos estamos llamados. La misericordia y el testimonio de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana debe ser un testimonio vivo de la misericordia de Dios. Al vivir en comunión y unidad, la Iglesia refleja el amor de Cristo hacia el mundo. Una Iglesia que practica la misericordia no solo cuida a sus propios miembros, sino que se extiende hacia afuera, buscando a aquellos que están alejados, a los marginados, y a los que más necesitan del amor de Dios. La misericordia es la esencia del ministerio cristiano. Y una iglesia que no es misericordiosa está perdiendo su identidad. Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de vivir la misericordia, no solo en el ámbito individual, sino en su vida comunitaria. Al apoyarse mutuamente, los cristianos pueden ser un testimonio poderoso de la misericordia de Dios en el mundo. Este testimonio es lo que atrae a los demás al reino de Dios. Pues cuando el mundo ve la unidad y el amor auténtico en los cristianos, reconoce en ellos la presencia de Cristo, la misericordia y el amor de Dios. En el fondo, la misericordia es un reflejo del inmenso amor de Dios por la humanidad. Dios no es un ser distante, sino que se acerca a nosotros con compasión infinita. En Cristo, Dios se hizo cercano a nosotros para ofrecer su misericordia de manera tangible y real. La misericordia no es algo que simplemente Dios nos da, sino que es quien Él es, la manifestación de su naturaleza divina. Cuando vivimos con misericordia, nos acercamos más a la naturaleza de Dios. La misericordia es el canal a través del cual Dios quiere obrar en el mundo. Es el amor de Dios puesto en acción, moviéndose a través de nuestras vidas, tocando y transformando a aquellos que nos rodean. La misericordia y la alegría del corazón. La misericordia no solo transforma a los demás, sino que también transforma el corazón de quien la practica. Aunque, a veces, ofrecer perdón o servicio implique sacrificio, el corazón que se dedica a estas acciones experimenta una profunda alegría. Esta alegría no es superficial, sino que proviene del saber que hemos cumplido con el mandato divino y de sentir la presencia de Dios en cada acto de misericordia. La verdadera felicidad cristiana nace cuando nos damos a los demás. Cuando vivimos no para nosotros mismos, sino para los demás. Como dice el Evangelio,
Hay más alegría en dar que en recibir. Y esta alegría profunda es la que se experimenta cuando vivimos de acuerdo con la misericordia de Dios. Cada vez que extendemos un gesto de misericordia, se siembra una semilla de gozo interior que crece y florece en el alma. La misericordia y la paciencia. Vivir la misericordia también requiere un ejercicio constante de paciencia. La misericordia no es un acto espontáneo que surge sin más. Es una virtud que se cultiva con el tiempo. Es una respuesta a la necesidad de esperar con compasión a aquellos que están en proceso de conversión, a los que luchan con sus debilidades o con sus propios errores. La paciencia es necesaria porque la misericordia no siempre es recibida de inmediato ni comprendida por todos. En muchas ocasiones, el que ofrece la misericordia puede enfrentarse a la incomprensión, el rechazo o la frustración, pero el amor paciente sigue siendo el camino de Cristo, como Jesús mostró en su vida. La misericordia es un proceso de acompañamiento que no impone, sino que respeta el tiempo del otro, esperando con esperanza y confianza en la transformación que solo Dios puede obrar. La misericordia en la Eucaristía, el sacramento del amor. La Eucaristía es el sacramento por excelencia, donde la misericordia de Dios se hace presente de una manera tangible. En la Eucaristía, el amor de Dios por nosotros se manifiesta de forma plena, pues es Cristo mismo quien se entrega en cuerpo y sangre para perdonar nuestros pecados y transformarnos. La misa es un lugar de encuentro con la misericordia infinita de Dios. Y cada vez que comulgamos, renovamos nuestra alianza de amor con Él. La Eucaristía nos llama a vivir la misericordia, porque, al recibir el cuerpo de Cristo, también somos llamados a ser cuerpo de Cristo para los demás, extendiendo su misericordia al mundo que nos rodea. Al participar en este sacramento, somos fortalecidos en nuestro compromiso de ser misericordiosos, de vivir de acuerdo con el ejemplo de Jesús, quien nos mostró la forma más alta de amor, al entregarse por nosotros. En cada misa, recibimos el don de la misericordia divina, que nos capacita para practicarla en nuestras relaciones cotidianas. La misericordia como fuente de reconciliación. Uno de los efectos más poderosos de la misericordia es su capacidad para reconciliar a las personas. La misericordia no solo se expresa en el perdón de las ofensas, sino también en el deseo sincero de restaurar las relaciones rotas. Cuando actuamos con misericordia, nos acercamos al otro con humildad y comprensión, buscando sanar las heridas y restaurar la unidad. La reconciliación no es un proceso fácil, pero la misericordia nos invita a hacer lo posible. Porque en Cristo hemos recibido el perdón y la reconciliación con el Padre. Al practicarla, nos convertimos en agentes de unidad, superando las divisiones y trabajando por la paz y la armonía entre las personas. La misericordia, al actuar en nuestras relaciones, puede romper las cadenas de rencor y división. Nos llama a acercarnos a los demás, con el corazón dispuesto a restaurar lo que se ha quebrado, a sanar lo que se ha herido, y a vivir la reconciliación que Cristo mismo nos ofrece. La misericordia y la justicia. La misericordia y la justicia no se oponen, sino que se complementan. La justicia de Dios no es una justicia fría y distante, sino que se manifiesta a través de la misericordia.
Es en la misericordia donde la justicia de Dios se lleva a cabo, de manera que no solo se castigan los errores, sino que también se restauran las vidas, se sanar las heridas y se restituye lo perdido. La misericordia de Dios revela que la justicia de Dios no es solo una cuestión de retribución, sino de redención y restauración. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir esta justicia misericordiosa, que no solo castiga, sino que busca elevar, sanar y liberar a las personas de la opresión del pecado y de las injusticias que sufren en el mundo. La misericordia nos transforma en imágenes de Dios. Cada vez que actuamos con misericordia, nos transformamos más a imagen de Dios. Dios es, por excelencia, el misericordioso. Al vivir conforme a su voluntad, imitamos su naturaleza y participamos en su obra redentora. La misericordia nos invita a dejar que el amor de Dios nos moldee, a ser cada vez más como Cristo, quien pasó su vida perdonando, curando y sirviendo a los demás. Este proceso de transformación implica una entrega total de nuestro ser a Dios, permitiendo que Él obre a través de nosotros, para revelar su amor al mundo. La misericordia no solo cambia a los demás, sino que nos cambia a nosotros, haciéndonos más plenamente humanos, más divinos en nuestra capacidad de amar y servir. La misericordia como oportunidad de crecimiento espiritual. A menudo, la práctica de la misericordia requiere un esfuerzo y un sacrificio, que pueden resultar desafiantes, pero es en este esfuerzo donde se produce el crecimiento espiritual. A través de la misericordia, Dios nos permite ser transformados internamente, haciendo crecer nuestra humildad, nuestra paciencia y nuestra compasión. Al ofrecer misericordia, no solo ayudamos a los demás, sino que también nos enriquecemos espiritualmente, ya que estas virtudes nos acercan cada vez más a Cristo. Al servir a los demás con un corazón misericordioso, nos formamos en la espiritualidad de Cristo, creciendo cada día en la plenitud del amor de Dios. La misericordia y el amor incondicional. El amor incondicional es la base de toda misericordia. Dios no nos amó porque fuéramos perfectos o merecedores de su amor, sino que nos amó primero y nos ofreció su misericordia, sin condiciones. Esta es la misericordia más alta, que no depende de nuestros méritos, sino del corazón generoso de Dios. A través de la misericordia, estamos llamados a amar sin condiciones, a dar sin esperar nada a cambio, a perdonar incluso cuando no hay justificación para ello. La misericordia nos llama a trascender el amor, que espera algo a cambio, a dar libremente y desinteresadamente a los demás, tal como Cristo lo hizo con nosotros. El reto permanente de vivir la misericordia. Finalmente, la misericordia no es un logro puntual, sino un camino continuo. No basta con practicar la misericordia en un momento de inspiración, sino que debemos vivirla día tras día, en cada relación, en cada acción. El reto es mantenernos fieles a este camino, especialmente cuando la injusticia, el rencor o el cansancio nos tentarán a rendirnos. La misericordia es un compromiso constante, un reto diario que nos mantiene siempre vigilantes y dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.